Eres proteccionista de animales. Estás siempre pendiente de la lucha por el reconocimiento del derecho de los animales. Protestas, escritos, leyes. Estás siempre allí. Eres un rescatista, eres voluntario en algún refugio o simplemente eres una persona que le gustan los animales, especialmente las mascotas, y está interesado en este tema. Pero ¿sabrás tú cuándo comenzó todo este movimiento en pro de la protección de los derechos de los animales y de su reconocimiento? ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿No tienes idea? ¿O perteneces a ese grupo que cree que todo comenzó apenas ahorita en el siglo XX? Pues bien, vamos a estudiar la historia detrás de los derechos de los animales para no caer en esa famosa frase que dice que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Así que, comencemos. Para que esta historia sea más amena, vamos a dividir la línea del tiempo en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, por los años 14.000 y tantos. Todo comienza con la domesticación de los animales. El hombre se da cuenta de la gran utilidad que estos tienen en su vida diaria. Bueyes al arado, caballos al transporte, perros a la cacería, cabras, ovejas para la carne y en el caso para el cuero, pieles, lana para hacer abrigos y hasta el gato que lo utilizaron para cazar las alimañas que se metían en los graneros y que amenazaban los cultivos. Siglo VIII. Lugar, India. Nace la doctrina Ahimsa o doctrina de la no violencia hacia los animales o cualquier ser vivo. Se basa principalmente en la moral, en que el hombre tiene que respetar cualquier tipo de vida o se va a acarrear malestares, va a acarrearse un karma que le va a traer consecuencias futuras para su reencarnación, afectando su bienestar, produciéndole sufrimiento. Siglo VI al V, la Biblia, Génesis, capítulo primero, versículo 26. Dios le da el dominio al hombre sobre todos los animales en la tierra. El problema está que el hombre interpretó la palabra dominio como propiedad. Propiedad era sobre cosas, las cosas no tienen derecho. Por lo tanto, los animales no tienen derechos y tú puedes hacer con tu propiedad lo que te plazca. Siglo V, lugar, Grecia. Nace Pitágoras, el primer filósofo que enseñó que los animales tienen alma y tanto humanos como animales pueden reencarnar los unos en los otros. Por lo tanto, merecen respetos. Él era un vegetariano empedernido gracias a esta creencia. Siglo III, nos quedamos en Grecia. Nace Aristóteles, otro grande. Pero Aristóteles pensaba que los animales no tenían ni intereses, ni razonamientos, ni sensibilidad, por lo tanto no tenían derechos. Nos quedamos en el siglo III, pero nos vamos a la India. Emperador Ashoka promulgó varios edictos, órdenes, en las cuales prohibió la cacería de animales salvajes y domésticos y abogaba, alentaba a la población a que se convirtieran en vegetarianos. Él era un budista practicante y también vegetariano. Después de Cristo, primer milenio, lugar Grecia, año 66 en adelante. Personaje Plutarco, otro gran filósofo que escribió esta frase: la ley y la justicia se aplican de manera estricta al hombre, pero la beneficencia y la caridad son características de un corazón gentil. ¿Qué habrá querido decir él con esa frase? Continuamos. Nos quedamos en Grecia, pero nos vamos al año 129 con Galeno, un grande para la medicina, filósofo, investigador, escritor, el cual investigaba en animales vivos y dejó la disección como una herramienta de estudio. Y nos quedamos en Grecia, año 235, nacimiento de Porfirio, otro grande de los filósofos y escritores griegos. Pero si vemos todas las estatuas, por lo menos yo, para mí toditas son iguales. Espero que tú no seas como yo. Continúo. Porfirio hizo un escrito que solamente con su título nos muestra hacia dónde se dirigía o cuál era su sentir. En
abstinencia del consumo de carne animal y en abstinencia de cazar animales. No se te olvide el año, 235 en adelante. Avanzamos en el tiempo, pero esta vez año 675 y cambiamos de país, nos vamos al Japón con el emperador Temu. El emperador Temu era budista practicante y él creía fehacientemente en que no se debía comer carne. Por lo tanto, al igual que muchos otros, él proclamó edictos, actas, órdenes en las cuales se prohibía el consumo de carne. Solamente dejó o hizo una excepción con las aves silvestres y con los peces, pero abogaba para que la población del Japón se convirtiera en vegetariana. Y seguimos avanzando en este primer milenio y llegamos al año 973, lugar Siria, con el escritor y filósofo Al-Mahri. Es conocido o lo reconoce la historia como el primer vegano porque él decidió no consumir ni usar ningún tipo de producto de origen animal. Y llegamos en este viaje al siglo XVII, años 1596. René Descartes, otro gran pensador y filósofo. Pero él decía que los animales o los no humanos eran como máquinas en donde carecían de razonamiento, de conciencia, de intereses. Y practicó muchísimo en animales vivos. Gracias a Dios que hubo mucha gente que se le opuso. Año 1635, lugar Irlanda. El Parlamento irlandés promulga lo que para mí es la primera ley de protección animal, porque prohíbe la esquirla de las ovejas alando en la lana de las mismas y también prohíbe en esa misma ley el colocar correas que vayan atadas desde la base de la cola de los caballos por considerar todas estas prácticas como crueles. Año 1641, lugar Estados Unidos, en donde se promulga el Cuerpo de Libertades de Massachusetts, en el cual se incluyen regulaciones contra la tiranía y la crueldad hacia los animales. Y llegamos al siglo XVIII con dos acontecimientos importantes. 1712, personaje Jean-Jacques Rousseau. Él luchó y defendía que los animales tenían que ser incluidos en la ley natural y él se basaba en que los animales tenían sensibilidad que los hacía susceptibles de tener derechos naturales. Abro inciso. La ley natural y los derechos naturales son los inherentes a nosotros los humanos, son los propios por el simple hecho de nacer y ser humanos. Derecho a la vida, a no ser maltratados, derecho a alimentarnos, a reproducirnos, a protegernos de las inclemencias del tiempo. Esos son nuestros derechos naturales. ¿Y por qué se mezclan con la sensibilidad? Porque dependiendo de que tengamos o no estos derechos, vamos a mostrar estados de ánimo. Estaremos más alegres, más molestos, estaremos más estables, menos estables. Cierro inciso. Año 1780. Escritor y filósofo Jeremy Bentham escribió una introducción a los principios de la moralidad en la legislación. Y él argumenta que el reconocimiento como iguales de los animales por el hombre se va a basar en la capacidad de sentir dolor y sentir gozo de los animales, porque en virtud de esto es que nosotros vamos a determinar cómo los debemos de tratar. Y así avanzamos y damos el salto al siglo XX. Alto, que a la abogada se le olvidó el siglo XIX y ahí sucedieron grandes acontecimientos para el reino animal. Lugar, Gran Bretaña, año 1822. El Parlamento británico aprueba el acta contra la crueldad y el tratamiento impropio en el ganado, que fue impulsada por un señor que se llamó
Richard Martin, que el mismo que en 1824, junto con otras personas, fundó lo que se conoció como la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales y que actualmente conocemos como la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad en Animales, o mejor conocidas como la RSPCA, que tiene 200 años de actividad ininterrumpida. 1847, el término vegetariano ya está en el argot popular y se funda la primera sociedad de vegetarianos. 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, en donde él concluye que nosotros los humanos somos los descendientes evolutivos de los no humanos, pero no cualquier no humano. Primates, pero no todos los primates, los grandes primates. 1875, Frances Power Cobbe, una mujer, funda la primera sociedad que lucha contra la práctica de la vivisección en los animales vivos. Ahora sí, abogada, puede continuar con el siglo XX. En el 1933, hasta los nazis sacaron decretos y leyes de protección animal. 1944, un señor, Donald Watson, hizo que la palabra vegano se introdujera de manera común en el habla cotidiana y se fundó la primera sociedad de veganos en Gran Bretaña. 1960, nos vamos a la India. Por primera vez, el Parlamento o Congreso hindú proclama su primera ley de bienestar y protección animal. A partir del año 1964, todos los años hubo algún tipo de movimiento en pro del derecho de los animales. Hubo convenciones, actas, decretos, leyes. Todos iban dirigidos a reconocer a los animales como portadores de derechos, a concientizar a la población de que teníamos o que tenemos que respetarlos y a reconocerlos como seres sensibles. En 1980, en los Estados Unidos, se crea lo que sería las personas o gente para el tratamiento ético de los animales. En inglés, PETA. 1992. Suiza se convierte en el primer país del mundo en incluir la protección de los animales en su constitución. Año 2009, Bolivia, el primer país del mundo libre de animales en los circos. Año 2012, la Universidad de Cambridge, en un estudio, declaró que los animales tienen conciencia después de muchos análisis neurológicos y de ver el comportamiento y la conducta de nuestros queridos no humanos. Año 2014, lugar India, se convierte en el primer país de Asia en que no utiliza a los animales para testear en la industria cosmética y prohíbe la importación de productos que sean probados en animales. Vamos avanzando. Año 2021. Tanto el Parlamento británico como la Corte de Estados Unidos, como también en España, reconocen finalmente que los animales son seres sensibles. Año 2022. Alemania incluye la protección animal en su constitución. Como ves, la lucha por el reconocimiento de los derechos de los animales no es de hoy. Y todo lo que se hizo en el pasado, los escritos, las diatribas, las investigaciones, los experimentos, forman la base de lo que después se luchó, se mejoró, se perfeccionó en el presente y que se impulsó de una manera increíble en el siglo XX y siglo XXI. Y vamos por más, porque recuerda, los tienes, los cuidas y los proteges. Hasta la vuelta.